tal? Bienvenidos. Esto es Ajayo Entrevistas, un espacio donde hablamos de distintos temas, ya sean culturales, sociales, políticos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la situación política que estamos viviendo. Tengo como invitado a Amílcar Centeno. Él es politólogo, es profesor de historia. Bienvenido, Amílcar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noelia? Un gusto estar acá en tu canal y bueno, pues también estamos en esta época histórica, hace años creo que estamos viviendo mucha historia aquí en nuestro país y bueno, pues será un placer también charlar contigo hoy. Exacto, muchísimas gracias. Bueno, el aporte que haces es muy importante para nuestra actualidad. Entonces, queremos hablar un poquito de la historia política que tenemos nosotros como país, pero también enfocado hacia este tema de las elecciones, ¿no? Entonces, tal vez nos puedes ilustrar cómo eran las elecciones antes, cómo son ahora, y vamos desarrollando este tema, por favor. Bien, justo me encuentro leyendo una investigación, un libro sobre el periodo caudillista desde 1825 hasta 1880. Porque el fenómeno de las elecciones en nuestro país, o por lo menos como nosotros tenemos esta democracia, ha sido un camino muy, muy largo. El hecho de que este domingo nosotros vayamos a votar en una segunda vuelta, primera vez en la historia que nosotros estamos yendo a votar entre dos candidatos, estamos viviendo historia, estamos en un tiempo histórico donde los bolivianos vamos a decidir directamente quién nos va a gobernar. Y este fenómeno de las elecciones ha tenido pues varios matices, varias evoluciones desde el hecho y el sentido mismo de la ciudadanía, de quiénes eran ciudadanos y quiénes podían votar. Porque cuando se creó nuestra república, ya remontándonos hacia 1825, pero no habían partidos políticos. Cuando nosotros nacimos a la vida independiente, prácticamente nuestra primera asamblea, la asamblea deliberante que luego será constituyente, fueron elecciones y nosotros inauguramos, porque fue también algo muy novedoso, la democracia representativa. Escogimos diputados en cada una de las parroquias, se llamaba en ese entonces, que más o menos sería del tamaño de los municipios actuales, que fueron a las provincias, que son nuestros actuales departamentos, y de ahí fueron a elegir, bueno, fueron a deliberar si es que nosotros íbamos a ser una nación independiente o íbamos a pertenecer al Perú o íbamos a pertenecer al Virreinato del Río de la Plata, que ya era Argentina. Y entonces ahí hemos inaugurado nuestra democracia. A lo largo de la mayoría del siglo XIX, sucesivos gobiernos militares y golpes de Estado, si bien en la historia de Bolivia está como que siempre hemos tenido golpes de Estado durante esta época, hemos tenido algunas elecciones en el siglo XIX, elecciones que lamentablemente estaban marcadas, la mayoría de ellas, por fraude y por violencia. Las elecciones en el siglo XIX eran muy violentas. El hecho de que nosotros ahora celebremos nuestras elecciones, alguna de ellas, las últimas, sí han sido violentas, pero en esa época los grupos políticos estaban armados, ¿no? Y así más o menos con la oligarquía a finales del siglo XIX y todo el siglo XX, por el hecho de que teníamos una democracia un poquito más excluyente, por así decirlo, donde solamente votaban algunos. Bueno, pues se empezó a derivar a una elección sin segunda vuelta. No había una segunda vuelta y de hecho elegíamos al presidente, ¿no? Desde el Congreso. Los primeros tres candidatos eran elegidos entre los diputados y eso hasta llegar al 52, en el que se inaugura ya la democracia y la ciudadanía universal, el voto universal, hasta llegar hasta nuestros días. Pero en todas estas elecciones a lo largo del siglo XIX y siglo XX, siempre el Congreso ha terminado eligiendo al presidente de la República en una sesión. Y lo interesante es que con esta nueva constitución, ¿no? El que no gana con 50% más uno de los votos o el 40% de los votos, con una diferencia de 10 puntos con el segundo, entonces vamos a una segunda vuelta. Y eso porque la última parte del siglo XX y principios del siglo XXI, la gente empezaba a decir de que se hacían pues ciertos cuoteos, ciertas negociaciones ahí medio oscuras,
y la gente no le gustaba eso. Bueno, eso es un pequeño pantallazo para abrir la discusión. Ahora sí, y si quieres, estás libre de preguntar lo que quieras. Claro que sí. A grandes rasgos, entonces, podemos decir que nosotros hemos empezado ese sistema, como dices, ¿no? En la asamblea, en la primera asamblea constituyente Ujú, que se elaboró. Eso es bastante importante de saber, ¿no? Y de nuestra historia. Y mm. después ya ha ido evolucionando. Yo quisiera preguntarte, más o menos, ¿en qué año se puede decir que se dan las elecciones como tal, como las conocemos ahora? Esto, no sé si Es- se puede decir desde el 52 o ya más antes se lo podrían nombrar así, digamos. Elecciones frecuentes desde más o menos 1880, pese a Ah, que ha habido elecciones antes. De hecho, las elecciones empiezan, si no estoy mal, desde Balivián, allá en el año 1840 y no sé exactamente la fecha, porque lo que pasa es que en el siglo XIX se han celebrado varias elecciones. Una de las más famosas ha sido cuando el yerno de Belsu gana las elecciones, Jorge Córdoba. Pero lo que pasa es mm, que eran otro tipo de elecciones. Como la mayor parte de estos gobiernos militares daban golpe de Estado, ellos querían sí. legitimarse ante la población y también ser gobiernos legales. Y entonces ellos convocaban a una asamblea constituyente o una convención en esas épocas y eran elegidos, o sea, se votaba la constitución y se organizaban elecciones. Entonces, un militar de dar un golpe de Estado pasaba a ser un presidente constitucional, pero muchas veces esas elecciones eran amañadas o había coacción o había como una especie de únicos candidatos, por ejemplo. Entonces se llamaba elección y a veces, uy, no, qué sorpresa, el único candidato era el que había tomado, que había dado el golpe de Estado y era presidente. Entonces era ratificado o era ratificado por la Asamblea que prácticamente él mismo había elegido. Entonces, siempre se han celebrado, como te digo, elecciones. O la mayoría de los primeros presidentes han sido designados por la Asamblea o por el Congreso, pero hemos tenido desde, si no estoy mal, Bolivian, hasta el día de hoy elecciones frecuentes, pero no como nosotros entendemos, como nosotros conocemos una elección. Ya desde 1884 más o menos, bueno, aunque antes también teníamos, como te dije, un par de elecciones importantes, tenemos elecciones como las conocemos, pero con distintas características, como te decía, solamente podían votar algunas personas y desde el 52 que celebramos prácticamente con el voto universal. Entonces, en vista de esta historia política que tenemos de nuestras elecciones, eh, qué es importante recordar en nuestra historia para entender un poquito el panorama político que estamos viviendo, esta crisis que estamos enfrentando, qué datos importantes debemos recordar de la historia para entender por qué estamos ahora en esta situación y más o menos qué panorama se nos viene a futuro? Lo importante que debemos nosotros tener como la verdad es que soy un fiel partidario de la democracia. Creo que es importante que nosotros los bolivianos recordemos que tenemos 43 años de democracia ininterrumpida. Tal vez uno de los espacios, creo que si ahora reviso rápidamente, es uno de los espacios de mayor amplitud de la democracia en toda nuestra historia. Es decir, que 43 años de democracia se dice fácil, pero es prácticamente una vida. Y yo creo que los bolivianos tenemos que ser conscientes de que estamos yendo ahora a las urnas. Sabes, eh, en junio, cuando se estaban dando todos estos problemas sociales y convulsión, la verdad es que todos los bolivianos hemos sentido una zozobra, hemos sentido que tal vez las elecciones no se iban a llevar a cabo. En estos periodos de crisis es cuando no solamente estamos hablando de crisis económica, porque hay mucha gente, por ejemplo, que comenta en mis videos y dice, ah, pero entonces eso ¿qué va a ayudar en la fila de la gasolina? ¿O en qué va a ayudar eso para traer más dólares? Porque la gente sigue pensando que la democracia o la política está lejos de la economía y no es así. Sin una buena democracia no vamos a tener una buena economía.
obviamente sé que alguien en los comentarios dirá de que no es una cuestión de que una se derive de la otra, pero mientras gocemos de una buena democracia podemos buscar mejores soluciones para nosotros. El hecho de que el 17 de agosto hemos votado o hayásemos votado, y aún el hecho mismo, por ejemplo, de que el levismo haya ido a las urnas y depositar el voto nulo, ya para mí fue, no te digo una buena señal, pero por lo menos algo de que la democracia sigue viva. El hecho de que este domingo vayamos a decidir por cualquiera de los dos candidatos ya es algo bueno. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra historia, la democracia ha sufrido muchas vulneraciones y en los tiempos de crisis se agravan esas amenazas contra nuestra democracia. Yo creo que esta memoria histórica que estamos haciendo, este ejercicio que estamos haciendo en este momento contigo, nos debe llevar a a esa reflexión de saber que somos herederos de gente que ha peleado por esta democracia desde el siglo, no te digo solamente desde que nosotros hemos formado Bolivia, han sido 16 años de guerra para que nosotros seamos una república que podamos decidir nuestro futuro. En este bicentenario, ¿por qué no hablar también no solamente de una herencia cultural o una herencia de costumbres o una herencia tan rica que tenemos en Bolivia, sino también hablar de una herencia política de gente que ha defendido a la democracia y gracias a ellos podemos decidir, decir, podemos incluso levantar nuestra voz y tener libertad de expresión. El hecho de que nosotros, tú y yo, estemos hablando en este día tan abiertamente de política, es pues una buena señal de que yo sé que en Bolivia tenemos una democracia que a veces en estos últimos 20 años ha sufrido algunas vulneraciones. Soy consciente de eso, pero por lo menos podemos hablar de esto. Hay regímenes, no te digo en Asia o en África, aquí dentro de Latinoamérica, donde grabar tú y yo este podcast sería prácticamente imposible. Y después de que salga este podcast, bueno, pues terminar encerrados, ¿no? ¿Qué te parece? Terrible, la verdad. Habría que entender un poquito ese concepto de democracia. No sé si nos puedes ilustrar un poquito para que vaya entendiendo la gente por qué se dice que vivimos en democracia, un poquito etimológicamente también, ¿no? Por Claro, favor. claro, claro. Dentro también de mi canal, y aprovecho también para hacer para hacer ahí mi spam. Claro. No Ujú. solamente hablamos de temas históricos, también hablamos de temas de educación ciudadana, ¿no? Porque yo he tenido el privilegio de trabajar varios años en la Corte Electoral, lo que antes era la Corte Electoral y ahora es el Tribunal Supremo Electoral, justo en el área de educación ciudadana. Y me tocó también dar durante un buen tiempo, charlas sobre democracia. La democracia, etimológicamente, viene del griego demos, ¿no? Que significa pueblo, y kratos, que significaría gobierno, por así decirlo, que etimológicamente podría significar el poder del pueblo, ¿no? O esta concepción del respeto a la voluntad de la mayoría. A veces en el colegio, cuando nosotros teníamos la materia de cívica y ahora estudios sociales, queda a veces como algo abstracto, como algo que no es palpable. Los jóvenes bueno, la generación Z que está empezando a tener importantes cambios en el mundo y en Marruecos está también ya sublevando, eh, la gente reclama porque la democracia parece algo que está dentro de los libros de texto o está solamente en los parlamentos o solamente está en la clase política. La democracia es algo que nosotros vivimos todos los días, que no es solamente cada 5 años ir a votar para elegir a nuestro siguiente verdugo, como alguien dice. La democracia está más profunda, alguien decía, un estilo de vida, es una forma de ver y percibir el mundo también. El hecho de que nosotros tengamos una sociedad plural como la boliviana, que es muy plural, porque quien diga que la nación boliviana es homogénea miente, porque tenemos una gran diversidad geográfica y también de población, hace de que este pluralismo también
sea un verdadero reto en la democracia. Es decir, el hecho de que nosotros respetemos al otro y respetemos cómo piensa, ya estamos haciendo democracia. Falta trabajar, claro que falta trabajar. Ha habido vulneraciones durante estos años a la libertad de expresión o a expresar nuestra opinión, sí, pero el objetivo no es coartar más la democracia, sino es ampliar la democracia. Lamentablemente, yo veo en estos últimos años el surgimiento de muchos grupos, sobre todo de corte autoritario, de corte radical, que es un miedo. ¿Por qué? Porque dicen, si la democracia no funciona, entonces es mejor cargarnos a la democracia que la sociedad ande bien disciplinada y bien ordenada. Esa es la solución y esa no es la solución. Hemos vivido ya tiempos de dictaduras y ahora se están escuchando cada vez más. Y ojo que hace unos 3 años me invitaron a un podcast en La Paz y yo ya decía esto hace 3 años que se está manifestando ahora y que no estamos prestando atención. Aquellos que nosotros defendemos la democracia están creciendo, grupos radicales que no creen en la democracia, y eso sobre todo en la generación Z y en los nuevos chicos, en los adolescentes. El hecho de que la democracia tenga fallas, el hecho de que de la democracia no nos haya dado un bienestar, por así decirlo, hace que muchas de estas generaciones estén pensando en que la democracia no es la salida y cambiar este sistema por algún autoritario. Wow. Sí, es un tema que yo también he escuchado. Algunos se amparan como que en lo que decían los antiguos, ¿no? Filósofos pensadores, como por ejemplo Platón o Aristóteles, no recuerdo ahorita bien, que el mejor sistema de gobierno no era la democracia. Entonces lo quieren Claro, traer como a nuestros tiempos, pero no sí, va. O sea, sí era, sí, hay que sí, sí, sí. entender el contexto, hay que entender muchas Muy cosas. bien. Y para eso creo que es bueno hablar de estas cosas y creo que el papel de los educadores, de los docentes es bastante vital también. Sí. Tengo entendido que tú Perdón das que te corte, clases, es que, sí, claro. perdón que te corte, pero es que lo que pasa es que se toma literal lo que dijeron Aristóteles, perdón, de hecho Aristóteles, Sócrates y Platón. Pero de hecho es que ellos no vivían en este contexto y la ciudadanía griega era muy diferente a lo que nosotros entendemos en la actualidad por ciudadanía. No te digo que los estoy inhabilitando como pensadores, porque la gente es extrema a veces, ¿no? Cuando uno dice, ah, entonces vos estás en contra de Sócrates. No, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, como bien tú decías, son contextos diferentes. ¿Por qué? Porque la democracia para los griegos era muy diferente a lo que nosotros entendemos en la actualidad por democracia, y también la ciudadanía. La ciudadanía era algo muy diferente en ese entonces que en la actualidad. Dale. Claro que sí. En ese contexto, entonces, debemos de saber analizar mucho y nuestros jóvenes ahí tienen que tener una guía, ¿no? Yo creo, porque hay mucha incertidumbre ahorita, hay desinformación, pero creo, como decía, ahí está el papel de los educadores. Eh, y bueno, yo te quiero preguntar también, no sé, ¿qué opinas acerca del discurso que tienen los políticos de ahora? ¿Crees que va por la línea correcta? O sea, nos están diciendo realmente lo que necesitamos aprender, escuchar, o se están yendo más tal vez por sus intereses, no sé. ¿Cuál es el discurso que se tiene que tener, además en estos periodos tan difíciles que vivimos? Em, Hablar sobre el discurso político en épocas electorales es muy interesante por el sentido de qué es lo que yo quiero proyectar. Muchos de ellos están queriendo proyectar una imagen que gane votos, más que el hecho de dar soluciones como tal. Y no importa el tipo de solución que sea, aún así sea ofrecer el litro de diésel a 5 bolivianos, que son propuestas excesivamente demagógicas. Pero cuando hablamos del discurso, lo que a mí me parece de un tiempo a esta parte, y ojo, no es solamente con el MAS, ya antes del MAS se notaba esto, es que los partidos políticos y los políticos en realidad no tienen un discurso estructurado. Por eso cuando hacemos debates o cuando van a las entrevistas en la televisión, no saben qué contestar.
o evaden la respuesta de plano. A mí me encantaría, como bien dices, que los políticos en campaña electoral sean traductores de los programas de gobierno que se supone ellos mismos han escrito. En estas elecciones me invitó una página web grande para que pueda hacer análisis político de los programas de gobierno y veía tantas falencias en cuanto no solamente al lenguaje, sino la profundidad de explicar estos temas que son urgentes, porque estamos en un periodo de crisis y que sus discursos, o sea, en el papel podían poner cualquier cosa, pero salían a las entrevistas diciendo algo que estaba completamente opuesto a lo que habían escrito. Los discursos de los políticos son populistas, son vacíos, son demagógicos y que es verdaderamente lamentable. Y eso se nota sobre todo en sus vicepresidentes, tanto Juan Pablo Velasco como Edman Lara, y la mayoría, lamentablemente, de los que componen la Asamblea Legislativa, no te digo estos 20 años, sino la que ha sido elegida ahora, no importa el partido, porque lamentablemente nos están dando muestras de que tanto los unos y los otros tienen esas falencias, es verdaderamente lamentable para el grado de crisis que tenemos. Y alguien dirá, ay, pero entonces ya está saliendo el discurso del clásico sabiondo que cree que lo sabe todo. No, no es eso. La democracia, como bien decíamos, nos exige tener mejores políticos. ¿Y eso cómo se hace? Los partidos, en algunas democracias que, entre comillas, sí funcionan, tienen pues escuelas políticas, tienen gente que está permanentemente trabajando con ellos. Hice un video precisamente al respecto hace unos meses donde no hay una escuela política. Y los únicos que tuvieron una escuela política con errores, pero tuvieron una escuela política, fue el MAS. El MAS tenía una escuela política. De los últimos partidos que te digo. Justo hace un mes me compré un libro sobre los programas políticos antes de la Revolución del 51 y son verdaderas tesis de una proyección del país hacia dónde quiero llegar. Tú lees los programas de gobierno de ahora, son una verdadera vergüenza. Entonces, ¿cómo podemos pretender que los políticos tengan un buen discurso si realmente las estructuras partidarias no son lamentables y vergonzosas en nuestro país? Perdón por bajar un poco va a ser un poco más lúgubre tu podcast, lo siento, pero bueno, es que, bueno, así son las Está cosas. perfecto porque hay que decir las cosas como son y eso es Mm, lo que tratamos, eso es lo que estamos buscando, o sea, despertar un poquito a la gente. La gente está un poquito dormida, todo lo toma a chiste, todo a broma, pero hay que ir escarbando un poquito en estas cosas y me gusta que vayamos por ese camino. Entonces, siguiendo en esa línea, me anoté esto porque me dijiste que la última escuela política o el último partido que tenía una escuela política muy desarrollada era el MAS. Eso es bastante ujú. interesante de analizar cómo, qué ha pasado. Eh, hagamos un poquito de, a ver si se puede, un resumen o análisis de lo que ha pasado estos últimos 20 años y pico justamente con el gobierno del MAS, con este sistema político. ¿Cómo hemos llegado bueno, a este contexto social, político, qué sé yo, a lo largo de la historia? ¿Por qué ha sido tan fuerte? Tantos años hemos estado en esa dirección y ahora veremos qué pasa. Pero por el momento, ¿cómo se ha llegado a esa situación donde ha gobernado un gobierno, perdón, un partido como el MAS? A ver si un poquito se puede hacer una explicación de eso. Sí, sabes, voy a empezar de atrás hacia adelante más o menos. Eh, la gente en la actualidad no quiere hablar de ideología, teme hablar de ideología. De hecho, yo mismo a veces temo hablar de ideología, pero la ideología es por lo menos importante, ¿ya? Eh, claro, o sea, obviamente muchos de nosotros, de los que somos creadores, pese a que tenemos una posición política y una ideología, tratamos siempre varios de nosotros tratamos no te digo de ser neutrales, porque no creo que exista esa neutralidad,
pero la gente ve ahora algo como algo malo la ideología. Y la ideología es prácticamente la forma de cómo ves el mundo, qué opinión tienes de las cosas, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Y todos tenemos una posición. Ya todos tenemos una posición. Lo malo es que la gente ha derivado y muchos también creadores, en polarizar esto en que solamente se trata de izquierda y derecha. Ujú. Lo hacen los disidentes del MAS y lo hizo el MAS mismo. Cuando te decía de que ellos tienen una escuela política es porque han tenido una formación política. Bien, mal, no es mi tarea decirlo, pero lo que sí es real de que ellos han tenido una escuela importante política, donde se han impuesto ciertas visiones, ciertos personajes. García Linera, por ejemplo, ha sido muy importante dentro de esta escuela política. Y algunas personas que ha cambiado. Es que lo que pasa es que el MAS como partido no puede observarse solo como el MAS actual, en decadencia, por supuesto, lo sabemos, sino que ha sido un partido que ha englobado un montón de masas y movimientos sociales desde antes del 2005, cuando gana las elecciones con Evo Morales. ¿Por qué estas escuelas políticas funcionaban antes del 2005? Han tenido una presencia fundamental en el final de lo que nosotros consideramos el periodo neoliberal en la historia, con la guerra del agua y la guerra del gas. Muchos de los, entre comillas, ideólogos del proceso de cambio han sido fundamentales en este periodo para pensar el país. Hay un montón de producción teórica al respecto, pero muchos de los que han sido, entre comillas, estos ideólogos o pensadores del MAS han ido separándose del proceso de cambio o del movimiento al socialismo a lo largo de estos 20 años. ¿Por qué? Porque los lineamientos ideológicos ya no eran seguidos, el MAS estaba siendo cooptado por no solamente dirigentes sindicales, sino personas que no pertenecían a los movimientos sociales que han empezado a aprovechar del llamado proceso de cambio, y eso ha ido derivando en una especie de ruptura no solamente del partido, sino también ideológica, porque el MAS nunca supo definirse qué es, porque le preguntabas, hay una barricada interesante de María Galindo que le hace a uno de estos muchachos del MAS, porque nunca supo definir qué es. El MAS, para mí, es como que era una cosa y era otra cosa. Por eso es que también la gente cuando habla de socialismo en la actualidad, estos socialistas, el MAS nunca aplicó el socialismo. El MAS, y alguien me dirá en los comentarios, entonces este es socialista y seguramente cree que el MAS no era socialista. Pudo haber tenido tendencias de izquierda, pero nunca aplicó el socialismo. O sea, no, no lo hizo. No existió nunca socialismo acá. ¿Eh? Entonces, eh, prácticamente esa ausencia de ese vacío ideológico ha hecho, pues, ha causado el desastre que ahora vemos dentro del MAS, ¿no? Entonces, yéndonos hacia atrás, hacia la historia, hemos tenido ejemplos muy interesantes de partidos que sí han tenido escuela, ¿no? El mismo MNR, que se parece mucho al MAS, si bien era también, es que el problema es la heterogeneidad dentro del MAS y la heterogeneidad dentro del MNR para realmente tener una ideología clara. Pero por lo menos el MNR con la tesis de Ayopaya, con nacionalismo y coloniaje, por lo menos dieron más luces ideológicas que lo que es el MAS. Y es eso, o sea, y ya, pero muy bien, mal o bien, ahí está. El MAS tuvo una escuela ideológica que eso sí tenía orientaciones claras, ¿no? Antiimperial, antipatriarcal y todo eso, ¿no? Pero ¿y los demás qué? ¿Qué pasa si le preguntas? No te digo en este sentido, es los dos, justo los dos. ¿Qué pasa si le preguntas, justo estaba viendo una entrevista, ¿qué pasa si le preguntas qué ideología tiene Rodrigo Paz? ¿Qué pasa si le preguntas a Tuto Quiroga, que ahora dice, full liberalismo, pero el 2005 él también hablaba de nacionalizar los hidrocarburos? El 2005 él también decía estas medidas. ¿Por qué? Porque son medidas que son como un péndulo. El 2005, estos mismos candidatos que ahora te dicen, no, no queremos nada de estatismo, ellos hablaban de crear más
empresas estatales y todo eso. ¿Por qué? Porque también este péndulo hace que las ideologías se vayan moviendo. Y lamentablemente estamos sentenciados a eso. De aquí a 20 años nos acordaremos de esta entrevista y te diré ahora lo que la gente quiere ya no es liberalismo, sino estatismo. Y así va a funcionar. ¿Qué dices? Entonces, hay un miedo de hablar sobre ideologías y los mismos candidatos lo demuestran eso, ¿no? No quieren decir o esta es mi ideología, sino Ujú. quieren decir cosas tal vez más prácticas, pero no ir al fondo. No sé si es algo que ahorita necesitaríamos, bueno, personalmente digo, porque Mm. la gente se confunde mucho más y quiere esas respuestas rápidas de qué es lo que van a hacer con el tema del diésel y esas cosas, Exacto. pero sí es muy importante hablar de ideologías, Sí, retomar por qué eran importantes, por qué son importantes en un partido político, las doctrinas, ¿no? ujú, Tener esa base, pero yo creo podemos hablar de esto en otra oportunidad para claro, ampliarlo, claro, claro. porque es muy importante hablar de qué O tipos de por lo menos un ideologías proyecto. hay, definir, ¿no? Definir porque Mm, es muy polarizado a veces, ujú. se limita y eso hace que la gente, pues, porque está confundida, se asuste al escuchar ciertos términos, ¿no? Entonces, Sí, no sí, es sí. solo izquierda o derecha, como dices, No lo es. no es solo, qué sé yo, socialismo, capitalismo, o algo que dijiste que aquí no se Estatismo, aplicó el liberalismo. socialismo. Mm, Eso tendríamos que hablar porque la gente dice, vivimos en un país socialista y ya queremos que cambie. mm, Hay mucha tela que cortar ahí en ese tema. Yo quisiera que lo ujú. profundicemos después, pero eso es muy interesante para hablar, la verdad. Y pues vamos a continuar un poquito con este contexto que Claro. estamos viviendo. A ver, quisiera preguntarte, bueno, a ver, ¿qué tengo aquí anotadito? Escuelas políticas, pluralismo. Esto del pluralismo nos hace confundir mucho. Es una cosa que nos ha traído, al principio parecía algo bueno y después también ya parecía algo muy conflictivo. ¿Cómo lo ves aquí? Tú mencionaste un poquito de esto. ¿Por qué se habla de, bueno, ya sabemos por qué se habla de pluralismo, pero cómo los políticos pueden abordar esta temática y Mm. que no nos traiga tanto conflicto? Es que el pluralismo va a seguir siendo conflictivo porque es un hecho. No, hay gente que trata de ignorar el pluralismo, trata de creer a Bolivia como una unidad. Y Bolivia no es una unidad, lamento decirlo, en el sentido del pluralismo, por si acaso. Ya es molesto a veces tener que explicar así qué uno quiere decir, porque los comentarios realmente, esta última semana me ha ido un poco, no te digo mal, pero con este el video de las 36 naciones hablando precisamente de Sí, este pluralismo, tremendo, tremendo. La gente no pilló por dónde quería ir, pero obviamente, o sea, me he basado después aquí la aclaración, pero ahí está el conflicto. Tú ves los comentarios y ahí está el conflicto. El conflicto está en que los bolivianos no hemos terminado de entender que somos una sociedad plural. Yo sé que en los últimos 20 años el discurso del MAS se ha basado en esta plurinacionalidad que sí existe, que también es un hecho, aunque mucha gente diga, no, yo soy de la República, seguimos siendo una república, pero hay una plurinacionalidad. Y no solamente una plurinacional, no solamente somos una sociedad plurinacional, sino somos pluricultural y multiétnica. Ya, lo que hablaba desde antes Zabaleta Mercado con la sociedad abigarrada. Abigarrado significa de muchos colores, ¿no? Y entender que somos, saben que es un poco paradójico el rato en que nosotros terminemos de entender que somos una sociedad plural, tal vez va a ser el primer paso para que construyamos una Bolivia unida en el sentido del respeto de que yo soy tan boliviano como el Mascacoca, por ejemplo, o como el empresario,
¿no? O como el cara o el indígena o lo que sea, ¿entiendes? O sea, el rato que nosotros entendemos la dimensión de la bolivianidad, porque me parece que todos vivimos en una burbujita, la burbujita que te da el algoritmo, la burbujita que te da el barrio, la burbujita que te da tu familia. Cuando empiezas a conocer las realidades, a empaparte de las realidades de las personas, cómo se transportan al trabajo, cómo comen, qué es lo que ven en la televisión, qué están consumiendo en cuanto a productos culturales o todo lo que está a su alrededor, uno termina de entender de que Bolivia no es una. Es, tiene tantas facetas y como tú decías, o sea, es que yo pienso que va a seguir siendo un conflicto porque no hemos logrado entender todos que somos, pues, una cuestión plural. Pero ahí también hay el riesgo de la balcanización, ¿no? Es decir, que prácticamente todos estemos ahí encerrados y ya, muy bien, yo respeto tu diferencia, pero no quiero tener contacto contigo. Eso también es un riesgo. Pero tenemos que entender, pues, todos los bolivianos que somos una sociedad plural. Y los políticos, lamentablemente, más que potenciar este discurso de la tolerancia hacia la diferencia, están empezando a exacerbar más, te digo, también el MAS lo hacía, ¿no? De nosotros contra ellos, ¿no? De la homogeneización hacia el polarismo, es decir, eh, mm, muy bien, vamos a entender de que somos diferentes, pero no son varios grupos diferentes, son ellos contra nosotros. Y eso no está bien tampoco, ¿no? Sí, creo que se llega a un grave conflicto cuando se dice, a ver, somos muchos, somos diferentes, diferentes grupos, hasta ahí nos entendemos, sí, todos somos bolivianos, todo. Pero cuando se dice quién va a manejar el poder, ahí, ahí es el conflicto, yo lo veo así. No sé cómo va a seguir esto, bueno, es, es Claro, realmente, es que no es solamente una cuestión de cultura, es una cuestión también sí, de sistemas económicos, es una cuestión de racismo, que a sí, veces no queremos aceptar de que Bolivia es un país racista, y de ver la diferencia. No solamente es una cuestión de vernos diferentes por el tono de la piel, sino que es una cuestión histórica, ¿no? Económica, social y racial que marcan las diferencias en Bolivia y entenderlas es primero difícil, segundo que es muy chocante porque las personas no quieren mm, discutir de esto, porque no es pues cómodo hablar de esto. Lo hemos visto en esta última campaña. No es cómodo hablar de esta diferencia, sobre todo en campañas políticas, porque estamos viendo lo que está sucediendo. no es cómodo, pero es algo que salta a la luz, es algo que salta a la Que luz, debemos hablar. lo vemos el día a día, pero lo tratamos de ocultar, no sé. Bueno, pues son muchos temas muy interesantes, la verdad, para desarrollarlos ampliamente. Pero bueno, para esta ocasión quisiera que hablemos ya casi como para finalizar esta entrevista, esta charla, un poquito de este problema del diésel, escasez de diésel, de gasolina, de los combustibles. ¿Cómo es que hemos llegado a eso? Históricamente hemos llegado a crisis similares. ¿Cómo lo ves tú, por favor, el panorama de eso? Primero, primero lo primero, mucha gente está cayendo en bueno, sobre todo los políticos en campaña que empezaron a caer en este discurso de es la peor crisis de la historia de Bolivia. Y no, todavía no. Y lamentablemente por los datos que han lanzado ayer el INE y después de leer a varios amigos economistas, sí se viene una época muy dura, ¿ya? Pero no es la peor crisis que haya vivido Bolivia, de eso estamos seguros, pero puede derivar en una de las crisis que recordemos de aquí a 100 años. Eso sí hay que ser muy conscientes para hablar con la verdad. Es algo en lo que nos ha metido el MAS, hay que decirlo, con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque el otro día escuchaba a Gramont que en una entrevista decía de que
es un economista que no se trata tanto del modelo, sino que se trata de que nosotros vivíamos una prosperidad de las commodities, perdón, y de los recursos naturales. Y mientras había recursos naturales, mientras había gran ingreso para el Estado, bueno, pues cualquiera puede administrar bien eso, ¿no? Y hemos tenido en Latinoamérica gobiernos, tanto de derecha y de izquierda, que han sido recordados como buenos gobiernos porque administraban esa abundancia y había dinero para todo. Pero yo creo que más que una deuda, no sé cómo llamarlo, no quiero utilizar la palabra traición, pero el más prácticamente ha destruido esto, que esta gran oportunidad histórica que nosotros teníamos. Porque yo ya lo leía y lo decían los expertos, tanto en economía como en política, de que no era sostenible este modelo desde el 2015. Desde el 2015, hace 10 años, ya sabíamos que esto estaba por ocurrir, pero no se tomaron las medidas necesarias. Tanto Luis Arce culpa a Evo Morales como Evo Morales culpa a Luis Arce cuando los dos son culpables de esta debacle. El hecho de que el Estado haya ingresado tanta riqueza por el gas natural, sobre todo, Mm. ha hecho de que nosotros no nos preocupemos por el futuro. Entonces, eso ha hecho de que nosotros tengamos una subvención, ¿no? A los hidrocarburos que empezó desde Banzer, ni siquiera desde Evo Morales, que Evo Morales quiso quitar la subvención y se le vino el mundo encima. No sé si te acuerdas allá por el 2015, 2016, no lo recuerdo, pero hemos llegado a este punto. Este punto ha sido precisamente porque ha habido este modelo no ha sido sostenible en el tiempo y entonces lo que sucede es que al no haber ya los ingresos que teníamos por la venta del gas y ahora por el oro, que prácticamente el oro también está empezando a ser eh, liquidado, por así decirlo, dentro de nuestras arcas, hace de que nosotros no podamos tener el dinero necesario para comprar combustible. Hemos estado un mes, 2 meses más o menos tranquilos, estos últimos 2 meses, pero ahora ya YPFB ha dicho de que no no hay el dinero disponible para comprar más combustible, y yo creo que le están dejando al siguiente gobernante una tarea muy difícil. Eh, mm, no soy pesimista, pero el siguiente gobierno al respecto sobre los carburantes tiene una tarea muy difícil. Muy, muy difícil, porque en Ecuador ya han quitado la subvención y también está teniendo problemas de convulsión social y las medidas que van a tomar cualquiera de los dos que salga, tanto Paz como Tuto, van a venir con una alta carga de resistencia social y tal vez pues estamos a las puertas de más convulsiones y también de más cambios dentro de la política, porque como te decía, no quiero ser pesimista, pero no sé si cualquiera de los dos que va a entrar va a terminar su gestión de 5 años. Sí, sí, pucha. Eh, sí, me dejaste mal, me dejaste mal. Sí, Pero bueno, sí, sí. esa es la realidad, tenemos que afrontar esto que se viene, pero pues nosotros, ¿qué podemos hacer como simples Claro, claro, ciudadanos que nos lo mejor que gusta? queremos es que bueno, le vaya bien, ¿no? Ve al gobierno, eso es lo que queremos, que queremos que el siguiente gobierno Sí, haga bien las cosas, o esperemos que hagan sí, bien las cosas, pero es la realidad. Y te cuento que tú lees los libros de historia y todo eso, y la historia boliviana es pues es tremenda, ¿no? Por eso te digo, estamos en un tiempo donde podemos todavía, ¿no? No llegar al fondo que ha sido, por ejemplo, el 82, 85 ok. o antecitos de la Guerra del Pacífico, pero estamos ahí, todavía podemos. Para que no te Y quedes mal. Tuto dice que no vamos a llegar a esa situación. Dice, no, a ver, habrá que ver qué tan Claro, verdad es eso, porque son otras las condiciones.
Y Ujú. bueno, esto de los recursos naturales que siempre hemos sido como, bueno, se nos han ido acabando siempre Dependientes. como esto de ser extractivistas, ¿no? Entonces, Ujú. y no cambian las políticas, no, no sé por qué, a pesar de que el gobierno del MAS decía vamos a industrializar, etcétera, pero no, no se ve en la realidad, no, no Claro, se ha cambiado esta son política varios extractivista. factores. Claro, es un Exactamente. contexto internacional, es más fácil vivir así de los recursos naturales, pero son muchísimos factores que son muy complejos, pero que la mayoría de las personas o que la gente del día a día, primero no está obligada a conocerlo, ¿no? Para eso Mm, tenemos gobernantes que deben ser los más cualificados, pero sí es una serie de factores mm. para que nosotros sigamos dependientes de las materias primas. Sí, realmente. Y ante tanta falta de información, entonces la gente, la Mm. población también quiere saber, quiere conocer. Y pues en esa línea, eh, más o menos terminando esto, ¿tú qué recomendaciones podrías dar a la población o a los estudiantes para pues tener un poquito claro, ¿no? De dónde estamos y en este caso entender la historia, el pasado, el presente, un poquito unas palabras para la gente que nos está viendo, los jóvenes especialmente. Claro. Eh, Primero, la historia es dinámica, la historia no se va a quedar inmóvil. Si bien vamos a entrar a este periodo de recesión, la historia nos ha enseñado de que después hay un periodo, esperemos, de bienestar, es lo que nosotros queremos, pero debemos aprender de las lecciones que nos da la historia, como bien tú decías, para no seguir dependiendo del modelo extractivista y de materias primas. Ese sería las últimas palabras, pues, no consejos, pero las últimas palabras de que la gente sea más receptiva a cambiar también de opinión. A veces lo que nosotros sabemos está tan encostrado en nuestras mentes que no damos paso a otro, porque lo que tú decías es eso. No queremos cambiar de modelo porque es lo más fácil. El hecho de cambiar de modelo económico supone cambiar también mucha de la mentalidad que nosotros tenemos. Es muy difícil para el ser humano darse cuenta que se ha equivocado. Cuando nosotros realmente nos damos cuenta que nos hemos equivocado, entonces podemos aprender mejor. Es lo que siempre les digo a mis estudiantes. Y entonces creo que también como país estas lecciones deben ser bien entendidas porque estamos a merced de que descubramos otro recurso natural como va a ser el oro, por ejemplo, o como, no sé, potenciar la agroindustria sin destruir nuestra naturaleza. Vamos a tener un tiempo de bonanza y tenemos que aprender de que después de los tiempos de bonanza, pues vienen tiempos de crisis. Ya no depender de este péndulo tan molesto de casi toda nuestra historia, de ir de hacia arriba y hacia abajo según según la materia prima que esté de moda en ese momento. Es tan interesante que Bolivia siempre ha estado, el mundo necesitaba plata, ahí había plata. El mundo necesitaba estaño, teníamos estaño. El mundo necesitaba petróleo, teníamos petróleo. El mundo necesitaba gas, ahí está el gas. Es como que siempre que el mundo necesita algo, estamos con nosotros con esta economía extractivista, pero creo que ya es hora de dejar de depender de ese tipo de modelo. Esas serían mis palabras finales. Totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho por habernos bueno, acompañado. Obviamente quiero que volvamos a hablar en otra oportunidad, otros Claro temas, que sí. ampliar un poquito más, temas de la biología. También quisiera que hablemos de los presidentes, de nuestra historia, qué tipo de presidentes hemos tenido, qué tipos de gobierno. Bueno, hay mucho, mucho para hablar y realmente te agradezco. Agradezco a las personas que nos acompañan y por favor sigan sus redes sociales. Está más activo, creo que estás en YouTube. No, perdón, en En YouTube TikTok. y en TikTok. Ujú. En YouTube y en TikTok como 10 centavos. 10 centavos, ¿no? 10 centavos. Sí, síganlo por favor en sus redes sociales. Es un contenido que a mí me gusta. Me mantiene informada de esto de nuestra historia, que
muy poca gente, bueno, veo que difunde, ¿no? Pero quiero que se siga difundiendo y sembrar esa curiosidad en nuestra gente. Bueno, pues esas es mis palabras de agradecimiento. No sé si te quieres despedir. Gracias. No, gracias, gracias, gracias por la invitación y bueno, pues vamos a estar también pendientes y el rato que quieras también podemos charlar de de todos estos temas que te interesan. Perfecto. Muchísimas gracias. Bye. Gracias.